¿Qué harías si un día un científico afirma que nuestra realidad es una construcción de la conciencia y al día siguiente desaparece sin dejar rastro? No se fue, no dejó una nota, no hizo una llamada. Simplemente se desvaneció, como si alguien o algo hubiera decidido que ya había visto demasiado. Esto no es una teoría sacada de Internet. No es un cuento de conspiración más. Estamos hablando de Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo mexicano que a principios de los años 90 estaba a punto de cambiarlo todo. Su nombre puede que no esté en los libros de texto convencionales, pero su legado inquieta a científicos, espirituales y escépticos por igual. Porque Jacobo no solo investigaba el cerebro. Jacobo estaba tratando de demostrar algo que incomoda profundamente al sistema, que la conciencia moldea la realidad, que lo que llamamos mundo no es más que una proyección, una holografía construida desde la mente humana. Y justo cuando estaba a punto de realizar un experimento que podía demostrarlo, desapareció. ¿Te suena familiar? Un descubrimiento disruptivo, un investigador incómodo, una desaparición sin testigos, un expediente sin respuestas. Tal vez has oído hablar de gente que se atrevió a cruzar ciertas fronteras del conocimiento y pagó el precio. Pero el caso de Jacobo Grinberg va más allá, porque no desapareció en medio de una selva remota ni en una zona de guerra. Desapareció en el corazón de la Ciudad de México en diciembre de 1994. Y desde entonces, nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar lo que ocurrió. Ni su familia, ni la policía, ni sus colegas científicos, ni el mismísimo Estado mexicano. Su casa estaba en orden. No había signos de violencia. No había pistas. Su agenda se detuvo abruptamente. Su cuerpo nunca apareció. Y lo más inquietante, parecía haber desaparecido del plano físico, como si jamás hubiera existido. Hay algo que no encaja, hay algo que no quieren que sepas, y eso es precisamente lo que vamos a desenterrar. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tema ya te está generando esa incomodidad en el pecho, esa sensación de «esto va en serio», entonces este viaje es para ti, y quiero que lo sientas como un acto de conciencia. Así que ahora, en este mismo instante, dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y escribe en los comentarios: «Estoy listo para ver lo que ocultan». Hazlo como un compromiso contigo mismo, porque lo que vamos a explorar va mucho más allá de una desaparición. Es un espejo que apunta directamente a lo que crees que es real. Jacobo Grinberg no era un místico de túnica blanca, era un científico, un académico riguroso, un hombre de laboratorio, de datos, de mediciones. Estudió psicología en la UNAM, obtuvo una beca en Nueva York para estudiar neurofisiología y publicó más de 50 libros que integraban ciencia y conciencia, física y espiritualidad. Pero algo cambió en él después de conocer a una mujer que no encajaba en sus esquemas racionales. Pachita, una curandera mística con quien vivió experiencias imposibles de ignorar. Operaciones psíquicas, sanaciones espontáneas, visiones fuera del cuerpo. Cosas que no cabían en los libros, pero que sucedían frente a sus ojos. Y Jacobo no lo negó, no lo ridiculizó, lo investigó. Y fue entonces cuando su camino cambió para siempre. Empezó a construir una teoría que más adelante llamaría la teoría sintérgica, una visión del universo en la que todo está interconectado a través de una matriz vibracional, la latiz. En ella, el cerebro actúa como modulador de esa red, y nuestra conciencia proyecta la realidad que vivimos. Es decir, que el mundo externo no es algo que ocurre afuera, sino algo que ocurre dentro de nosotros y se manifiesta como materia. ¿Te das cuenta del peso de esa idea? Si esto es cierto, entonces todo lo que nos han enseñado sobre la realidad, el tiempo, la materia y el ser humano
se derrumba. Y justo cuando estaba a punto de probarlo con un experimento de escala internacional, uno que, según sus palabras, podía demostrar la telepatía a nivel científico, Jacobo desapareció. Iba a conectar sujetos en México con otros en India, usando electroencefalografía, para mostrar que la mente podía saltarse las barreras del espacio. Un experimento que podía cambiarlo todo. Nunca se realizó. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre su última entrada en la bitácora y el silencio absoluto que vino después? No hay respuestas claras, pero sí muchas preguntas. Y teorías. Algunas hablan de abducción extraterrestre, otras de experimentos secretos de control mental. Hay quien dice que fue víctima de una conspiración internacional. Y también quienes aseguran que Jacobo trascendió este plano conscientemente, como los yogis que alcanzan un estado vibratorio tan elevado que simplemente dejan de existir en la forma que conocemos. Su caso fue cerrado, pero su misterio sigue abierto. Y mientras más profundizas, más inquietante se vuelve. Porque hay una constante que se repite en todos los relatos. Jacobo estaba a punto de revelar algo grande, algo que no le iba a gustar a ciertos intereses, algo que, si tú también te atreves a mirar con atención, puede cambiar la forma en la que entiendes tu propia existencia. Y este apenas es el principio. Jacobo Greenberg no llegó al misterio por accidente. Su historia comienza, como muchas historias profundas, en la infancia. Y no fue una infancia común. A los 12 años, Jacobo vivió una pérdida que marcaría para siempre su camino, la muerte de su madre, Rebeca, a quien él describía como profundamente intuitiva, amorosa y espiritualmente conectada. Su partida no solo dejó un vacío emocional. Despertó en Jacobo una obsesión por entender qué era la mente, cómo funcionaba la conciencia, y si había algo más allá del cuerpo, más allá de la muerte, más allá de lo que los sentidos alcanzan a registrar. A esa edad, cuando otros niños jugaban en la calle, él ya estaba inmerso en libros de psicología, de neurociencia, de meditación, de metafísica. No le interesaba solo estudiar el cerebro. Quería comprender la estructura oculta de la realidad. Quería saber, literalmente, cómo es que sabemos. ¿Quién percibe cuando percibimos? ¿Dónde ocurre la experiencia? ¿Y qué somos si no somos solo cuerpo? Con ese impulso inusual, Jacobo estudió psicología en la UNAM. Se convirtió en uno de los alumnos más brillantes de su generación. Su pensamiento era riguroso, meticuloso, pero inquietamente abierto. No se limitaba al paradigma conductista de la época. Quería ir más allá. Y lo logró. Consiguió una beca para estudiar neurofisiología en Nueva York, donde se especializó en bioelectricidad cerebral. Durante esos años, realizó experimentos para comprender la actividad eléctrica de las neuronas, el origen de las emociones y el funcionamiento profundo del cerebro humano. Y aunque todo indicaba que sería un neurocientífico más, destinado a pasar su vida entre laboratorios y papers, algo lo sacó de esa ruta. Algo que cambiaría todo. Su regreso a México marcó el comienzo de su verdadera transformación. Y fue entonces cuando conoció a alguien que pondría a prueba toda su formación racional, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera mexicana que practicaba cirugías psíquicas sin anestesia, sin bisturí, sin dolor y con resultados sorprendentes. Al principio, Jacobo pensó que todo era un truco, pero decidió observar, documentar, medir, y lo que vio rompió su lógica en 1000 pedazos. Con los ojos abiertos y la grabadora encendida, vio cómo Pachita operaba órganos invisibles, cómo hablaba en lenguas extrañas, cómo decía que canalizaba a un ser llamado Cuauhtémoc, y cómo sanaba a personas que la medicina convencional ya había desahuciado. No podía explicarlo, pero tampoco podía negarlo. Y en lugar de descartarlo, Jacobo decidió incluirlo. En su mente científica se abrió un espacio para lo místico, para lo inexplicable.
para lo que no podía ser medido con los instrumentos tradicionales, pero que, sin embargo, era real. Tan real como cualquier otro fenómeno observable. Y ahí nació el Jacobo Grinberg que hoy conocemos, el hombre que se atrevió a unir ciencia y espiritualidad, el que decía que el cerebro no solo interpreta la realidad, sino que la fabrica, el que sostenía que todos compartimos una matriz vibracional común, una especie de red invisible que nos conecta con todo lo que existe, el que llamaría a esa red la latiz. Y aquí empieza lo que muchos consideran su herejía científica. Porque en un mundo donde lo real debe ser cuantificable, verificable, sólido, Jacobo proponía algo radical, que la materia no es más que una proyección del campo de conciencia, que no existe fuera y dentro, que el universo que percibimos es una construcción que ocurre en la interacción entre nuestro cerebro y ese campo, que la mente no solo observa, crea, y que al modificar nuestro estado de conciencia, modificamos la realidad. Esa idea, que hoy podría sonar similar a lo que muchos llaman ley de atracción o realidad cuántica, no venía de la autoayuda. Venía del cruce entre la neurofisiología, la física teórica y las prácticas chamánicas milenarias. Y lo más escandaloso, Jacobo no solo hablaba de eso, estaba tratando de probarlo. Empezó a diseñar experimentos cada vez más ambiciosos. Quería medir la actividad cerebral de personas en estados alterados de conciencia. Quería registrar la transferencia de pensamientos entre dos cerebros conectados emocionalmente. Quería demostrar que la conciencia humana puede influir en el espacio físico, alterar la percepción de tiempo e incluso sincronizarse entre sujetos separados por miles de kilómetros. Y cada vez que avanzaba un paso más personas en el ámbito académico comenzaban a mirarlo con sospecha. Algunos decían que se había vuelto loco, otros que estaba jugando con fuegos peligrosos. Pero él seguía, impulsado no por fama ni por reconocimiento, sino por una certeza silenciosa, que lo que estaba descubriendo era demasiado importante para ocultarlo. Y entonces empezó a hablar, a escribir, a difundir. Sus libros no eran fáciles de leer, eran densos, complejos, cargados de ideas revolucionarias. Pero quienes los entendían no volvían a ver el mundo igual. Muchos comenzaban a practicar con sus propios estados mentales, a meditar distinto, a intencionar diferente, a experimentar con el campo. Jacobo estaba despertando algo, y no todos estaban cómodos con eso, porque cuando alguien comienza a tocar la estructura misma de la realidad, a cuestionar las bases del sistema perceptual, a decir que lo que ves no es lo que es, entonces deja de ser un simple científico, se convierte en una amenaza. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la verdadera historia, porque Jacobo estaba listo para dar el siguiente paso. Estaba preparando un experimento internacional que podría probar su teoría, un estudio que, de salir bien, pondría en jaque a la ciencia tradicional, y justo antes de hacerlo, desapareció, sin rastro, sin despedida, sin lógica, y el misterio comenzó. Jacobo Grinberg estaba convencido de que el cerebro humano no era un simple receptor de información sensorial. Para él, era mucho más, un modulador de una red universal de energía e información, una estructura que filtraba, organizaba y proyectaba una realidad construida por la conciencia. Esta teoría, que él bautizó como la teoría sintérgica, es probablemente una de las ideas más atrevidas, complejas y radicales que haya emergido en el mundo de la ciencia mexicana. La palabra sintérgico la creó él mismo, derivada de síntesis y energía. Su premisa central era que todos estamos inmersos en una matriz vibratoria que él llamó la latiz. Esta matriz es como una red invisible, omnipresente, que contiene todo lo que existe: materia, pensamiento, emoción, tiempo, espacio.
Pero la latiz no se percibe de manera directa. Lo que nosotros experimentamos como realidad es el resultado de cómo nuestro cerebro modula esa red. Somos filtros. Y lo que filtra nuestra mente es lo que llamamos mundo. En otras palabras, la realidad no es objetiva. Es una construcción perceptual. Esta idea, a simple vista, parece sacada de una película como Matrix, pero lo que Jacobo proponía era mucho más profundo. No era una simulación digital, era una simulación vibracional, energética, espiritual y neurológica a la vez. Nuestro cerebro toma una porción del infinito espectro de la latiz y la convierte en una experiencia concreta, un color, una forma, un pensamiento, un sonido, una emoción. La realidad es una interfaz, una ilusión funcional, un acuerdo perceptual colectivo. Y si eso es cierto, entonces lo que consideramos inamovible, las leyes físicas, el tiempo lineal, la causalidad, podrían ser moldeables. Podrían ser ilusiones estables, pero no absolutas. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Porque si el cerebro puede modificar la latiz, entonces también puede crear. Entonces, al cambiar tu estado de conciencia, puedes alterar la forma en que la latiz se organiza a tu alrededor. Entonces tú podrías cambiar tu realidad. Esa era la propuesta de Greenberg. Y no era solo una idea, era algo que buscaba probar experimentalmente. Porque él no era un gurú, era un científico, y por eso diseñó toda una línea de investigaciones en las que usaba equipos de electroencefalografía, laboratorios, estímulos controlados, sujetos entrenados, meditadores, sanadores, psíquicos, todos colocados en situaciones diseñadas para medir su capacidad de interactuar con el campo. Su intención era demostrar que la conciencia tiene efectos físicos, que pensar no es algo que solo ocurre en tu cabeza, que la mente es una fuerza que actúa sobre la realidad. Uno de sus experimentos más fascinantes fue el estudio de la resonancia cerebral entre personas conectadas emocionalmente. Colocaba a dos sujetos en cuartos separados, cada uno con electrodos en el cráneo. A uno de ellos se le proyectaban imágenes con contenido emocional intenso. El otro, sin saber nada, estaba simplemente en reposo. ¿El resultado? La actividad cerebral de ambos se sincronizaba. Lo que uno sentía, el otro lo registraba neurológicamente, como si la experiencia emocional atravesara el espacio físico, como si la mente se expandiera más allá del cráneo y tocara otra mente, a distancia. Y eso no es todo. Jacobo estaba planeando un experimento a gran escala, una colaboración internacional entre México e India. Iba a demostrar que dos personas separadas por más de 14.000 kilómetros podían influirse mutuamente sin contacto alguno. Un experimento que pondría a prueba la existencia de una red global de conciencia. Una latiz viva funcionando en tiempo real. Iban a usar tecnología de punta para registrar las ondas cerebrales, patrones de frecuencia, estados de meditación profunda. Si ese experimento se llevaba a cabo y salía como él intuía, no habría vuelta atrás. La ciencia tendría que reescribirse. ¿Y qué pasó? El experimento nunca se realizó. ¿Por qué? Porque antes de que pudiera llevarse a cabo, Jacobo desapareció. Y aquí empiezan las preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Qué ocurre cuando un hombre descubre que la realidad es una ilusión construida por la mente y lo puede demostrar? ¿Qué ocurre cuando ese descubrimiento no solo es teórico, sino que amenaza la estructura completa del poder, del control, de la percepción colectiva? ¿Qué ocurre cuando la ciencia toca los bordes de lo espiritual y no hay forma de volver atrás? Greenberg estaba caminando por ese filo y, al parecer, alguien más también lo sabía, porque no era un hombre cualquiera. Era un científico con credenciales, con publicaciones, con acceso, con contactos.
Un científico que hablaba de mentes sincronizadas, de conciencia expandida, de la posibilidad de que los pensamientos influyan sobre la materia, y que no se quedaba en lo teórico. Lo demostraba, lo medía, lo registraba, lo compartía. Era, sin quererlo, una amenaza. ¿A quién? ¿A qué? A todo lo que se sostiene sobre la ilusión de que la realidad es objetiva, sólida, lineal, fija. A quienes necesitan que sigamos creyendo que solo lo que se puede ver, tocar, pesar y medir es real. A quienes controlan la narrativa del mundo desde lo que nos enseñan a percibir. A quienes saben que, si millones de personas despiertan a su poder de crear realidad, ya no pueden ser manipuladas por el miedo. Jacobo se estaba acercando peligrosamente a una frontera que separa el mundo que conocemos del que podríamos despertar. Y justo cuando estaba por cruzarla, justo cuando estaba a punto de mostrarle al mundo cómo se ve la otra orilla, desapareció. Y con él se llevó respuestas que quizás nunca conoceremos, o que quizás aún están esperando ser descubiertas. Lo más inquietante de la desaparición de Jacobo Greenberg no es solo que se esfumara sin dejar rastro, sino cómo lo hizo. Fue como si el tiempo se detuviera de golpe, como si un espacio físico, su vida entera, hubiese sido recortado de la realidad con la precisión de un bisturí cósmico. No hubo ruidos, no hubo testigos, no hubo señales, solo ausencia. La última vez que alguien lo vio fue el 8 de diciembre de 1994, un jueves cualquiera, al menos en la superficie. Tenía 47 años. Era profesor en la Facultad de Psicología de la UNAM. Estaba trabajando en su próximo gran experimento. Vivía en su casa en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, junto a su esposa, Teresa Mendoza. Tenía una rutina, proyectos, correspondencia pendiente, gente esperándolo. Y de pronto, todo se detuvo. Los días pasaron, nadie supo nada de él. No se presentó a dar clase, no acudió a ninguna de sus citas. Nadie pudo contactarlo. Su familia comenzó a preocuparse. Y cuando la policía entró a su casa, lo que encontraron fue nada. Nada que explicara su ausencia. Nada que indicara violencia, ni huida, ni enfermedad. La casa estaba intacta. Sus cosas estaban en su lugar. Su ropa colgaba en los armarios, sus libros en los estantes, las luces apagadas, la puerta cerrada, su silla vacía, como si se hubiera desvanecido en el aire. Y entonces comenzó el misterio. Las autoridades no sabían por dónde empezar. No había pistas, nadie vio nada extraño, no había actividad bancaria, no había llamadas, no había notas. La única anomalía era su ausencia, demasiado perfecta, demasiado limpia, demasiado ordenada. Pero conforme se fueron abriendo los expedientes, comenzaron a aparecer las piezas más inquietantes. La primera, Teresa Mendoza, su esposa, también había desaparecido. No había denuncia. No había información clara sobre ella. Y cuando algunos periodistas e investigadores intentaron rastrear su identidad, las cosas se volvieron todavía más turbias. Algunos aseguraban que su nombre real era otro, que había usado varias identidades, que había entrado y salido del país en múltiples ocasiones bajo nombres distintos. Y de repente, una pregunta comenzó a circular en voz baja. ¿Quién era en realidad Teresa Mendoza? La versión oficial decía que se trataba de su esposa, pero otras fuentes afirmaban que era alguien que apareció de forma repentina en la vida de Jacobo. Una mujer enigmática, silenciosa, que no hablaba mucho, pero que parecía estar siempre presente. Algunos decían que era una colaboradora, otros que era una espía. Otros, más atrevidos, aseguraban que Jacobo la conoció durante sus estudios sobre estados alterados de conciencia y que compartían prácticas de meditación intensas, incluso experiencias fuera del cuerpo. ¿Y si Teresa no era quien decía ser? ¿Y si fue enviada para observarlo o algo peor?
Las teorías se multiplicaron. Algunas apuntaban a una red de espionaje internacional, otras a experimentos secretos de control mental. Se mencionaron vínculos con programas como el proyecto Stargate de la CIA, donde se investigaba la visión remota, la telepatía, el acceso a planos de conciencia superiores. Programas que durante décadas habían operado en la sombra, utilizando psíquicos, militares y científicos para explorar lo que oficialmente no existía. Y entre esas teorías, una comenzó a cobrar fuerza: que Jacobo había sido silenciado, que su investigación se acercaba peligrosamente a demostrar algo que no debía ser demostrado, que sus experimentos ya no eran solo teóricos, sino replicables, que estaba en contacto con investigadores de otros países, que estaba siendo observado, que alguien había cruzado una línea invisible y decidió que Jacobo ya no podía seguir hablando. Pero hay más. Uno de los detalles más escalofriantes es que poco antes de su desaparición, Jacobo dejó de escribir en su diario personal. Durante años había documentado sus investigaciones, sus pensamientos, sus visiones. Era metódico, ordenado. Su cuaderno era casi sagrado. Pero en los últimos días de noviembre de 1994, se detuvo, como si supiera que algo iba a ocurrir, como si hubiese sentido que lo estaban vigilando, como si hubiera sentido miedo. ¿Y si Jacobo había descubierto algo más? ¿Algo que jamás llegó a compartir? ¿Y si su último experimento, el que nunca se llevó a cabo, incluía información que tocaba dimensiones que aún no estamos preparados para entender? Algunas personas cercanas afirmaron que en las últimas semanas antes de desaparecer, Jacobo hablaba de manera extraña. Decía que el tiempo se estaba doblando, que la realidad estaba mostrando fracturas. Hablaba de sueños lúcidos cada vez más intensos, de presencias que se manifestaban durante la meditación, de sensaciones físicas inexplicables. Y un día, simplemente, ya no estaba. Lo más aterrador de todo es que no hubo testigos, no hubo señales de salida, no hubo rastro. Y eso ha llevado a algunos a pensar en algo aún más perturbador. ¿Y si Jacobo no desapareció, sino que logró lo imposible? ¿Y si, después de años investigando la latiz, logró atravesarla? ¿Y si encontró una forma de desmaterializarse? ¿Y si su cuerpo físico ya no era necesario porque había logrado acceder a otro plano? ¿Y si todo lo que enseñó sobre la conciencia, el espacio, la materia, no era una teoría, sino una preparación? Estas preguntas no tienen respuesta, pero el hecho es uno solo. Jacobo Grinberg desapareció como nadie desaparece, sin dejar cuerpo, sin dejar nota, sin dejar una sola grieta en la escena. Y lo que dejó atrás no fue solo una incógnita policial, fue una brecha en la percepción, un agujero en la narrativa, una grieta en la realidad. Porque cuando alguien que estudia la conciencia desaparece físicamente sin dejar rastro, ¿estamos hablando de una desaparición? ¿O de una transición? ¿O de un experimento que, tal vez, salió demasiado bien? A medida que los años pasaban y el caso Grinberg seguía sin resolverse, algo empezó a volverse evidente para quienes se atrevían a mirar más allá de lo oficial. Esta desaparición no podía ser simplemente una más. Era demasiado limpia, demasiado perfecta, demasiado simbólica. Era como si alguien hubiese querido borrar no solo a Jacobo, sino todo lo que representaba. Y cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto, hay que preguntarse, ¿quién se beneficia de que Jacobo desaparezca? Es aquí donde entramos en terreno prohibido, en ese espacio donde las verdades incómodas habitan. Porque aunque muchos no lo sepan, el nombre de Jacobo Grinberg aparece mencionado, por lo menos de forma indirecta, en documentos relacionados con proyectos de inteligencia estadounidenses. Y no estamos hablando de cualquier proyecto.
Estamos hablando de aquellos que exploraban los límites de la mente humana. Visión remota, control mental, manipulación de ondas cerebrales, transmisión psíquica de información. El más conocido de todos, el proyecto Stargate. El proyecto Stargate fue una operación de la CIA y del Ejército de Estados Unidos, que durante décadas entrenó a individuos con capacidades psíquicas para espiar, localizar objetivos y acceder a información clasificada sin moverse físicamente de una habitación. Utilizaban lo que llamaban visión remota. Muchos de estos entrenamientos incluían técnicas que, curiosamente, eran muy similares a las que Greenberg estaba estudiando. Sincronización cerebral, acceso a estados alterados de conciencia, uso de meditación para alterar la percepción del tiempo y el espacio. Ahora bien, ¿por qué esto es relevante? Porque según algunos investigadores independientes, Jacobo había logrado replicar e incluso superar ciertos aspectos de estas prácticas, pero con un enfoque radicalmente distinto, no militar, sino evolutivo. Mientras en los laboratorios secretos del Pentágono se usaban estas capacidades para espiar, Greenberg quería usarlas para liberar a la conciencia humana del condicionamiento. Para él, estas facultades no eran anomalías, eran capacidades naturales que habíamos olvidado. Y aquí empieza a dibujarse una teoría incómoda. ¿Y si alguien, alguna agencia, algún grupo, alguna red de poder, decidió intervenir cuando Jacobo se acercaba demasiado a verdades que el sistema no podía permitir que salieran a la luz? Y no sería la primera vez. A lo largo de la historia, no son pocos los científicos, psíquicos, visionarios y chamanes que han desaparecido, sido silenciados, desacreditados o suicidados justo cuando sus investigaciones tocaban dimensiones que alteraban el status quo. Jacobo, con su mezcla de ciencia rigurosa y espiritualidad avanzada, se había convertido en una anomalía imposible de encasillar. Ni la academia podía controlarlo, ni el mundo místico podía reducirlo a un gurú, y eso lo convertía en un objetivo. Pero incluso si dejamos las conspiraciones a un lado, hay un detalle que sigue sin cuadrar. Teresa Mendoza. ¿Quién era en realidad esta mujer que compartía la vida con Jacobo en sus últimos meses? ¿Por qué, después de su desaparición, se borraron casi todos sus rastros? ¿Por qué el expediente del caso, que alguna vez manejó el comandante Clemente Padilla, fue cerrado sin respuestas y con numerosas irregularidades? Padilla, quien lideraba la investigación, fue apartado del caso misteriosamente y durante años no pudo hablar públicamente de lo que descubrió. Pero lo poco que ha trascendido es inquietante. Seguimientos desaparecidos, informes extraviados, personas que dijeron haber visto a Teresa saliendo del país, sin registro alguno. ¿Estamos ante una simple desaparición de pareja? ¿O estamos viendo los rastros de una operación perfectamente planeada para borrar toda evidencia de una persona que estaba a punto de cambiarlo todo? Pero incluso si todo eso es cierto, todavía queda la pregunta más perturbadora de todas. ¿Y si Jacobo no fue víctima de nada? ¿Y si no lo desaparecieron? ¿Y si lo logró? Piensa por un momento. Un hombre que durante años estudió cómo la mente interactúa con la latiz, que afirmaba que la conciencia podía modificar el espacio-tiempo, que hablaba de cómo ciertos meditadores avanzados podían alterar su cuerpo físico, suspender funciones vitales, incluso salir del cuerpo de forma permanente. ¿Qué pasaría si, después de todo, Jacobo no desapareció, sino que cruzó? ¿Qué pasa si logró colapsar su propia proyección de realidad? Si logró sincronizarse de tal forma con la latiz que trascendió el campo físico, no como un acto de huida, sino como una evolución. Hay registros de monjes tibetanos que se disuelven en luz al morir. Hay historias de chamanes que desaparecen en la selva sin dejar huella. Hay textos antiguos que hablan del gran cruce como un punto de no retorno en la conciencia.
¿Y si Jacobo lo hizo en vida? ¿Y si su desaparición no fue un crimen ni una conspiración, sino una liberación? ¿Y si todo lo que nos enseñó era, en el fondo, una preparación para ese momento? Y esto no es solo una teoría romántica. Hay personas que aseguran haber soñado con él después de su desaparición, que lo han visto en estados alterados de conciencia, que han recibido mensajes de él en visiones, en meditación profunda, en estados de expansión energética. No lo afirman como fanáticos. Lo dicen con la calma de quien sabe lo que ha vivido y no necesita que lo crean. Y si Jacobo Greenberg logró lo que decía, si realmente pudo desmaterializarse, si dejó atrás el mundo físico para habitar otra frecuencia, entonces no estamos hablando de un desaparecido. Estamos hablando de un adelantado, de un pionero de la conciencia, de un testigo de lo invisible. Y entonces la pregunta ya no es ¿qué le pasó a Jacobo? La verdadera pregunta es ¿estamos nosotros listos para entender lo que él ya descubrió? Lo más inquietante de todo esto es que, mientras la versión oficial se encoge de hombros y los registros institucionales cierran el caso como desaparición sin causa aparente, el eco de Jacobo Greenberg sigue creciendo. Es como si su ausencia física hubiera activado algo más profundo. Una presencia energética, simbólica, incluso espiritual, que no ha dejado de expandirse. Cuanto más tiempo pasa, más personas empiezan a preguntarse no solo dónde está, sino qué fue lo que realmente descubrió. Y lo cierto es que quizá Jacobo sabía que este día llegaría, porque en sus últimos escritos, especialmente en los textos menos difundidos, esos donde la línea entre ciencia y metafísica se vuelve casi invisible, dejaba pistas, ideas, fragmentos que parecen hablar más de un tránsito que de una desaparición. Hay una frase que resuena con especial fuerza. Cuando la mente se funde completamente con la latiz, ya no hay observador ni objeto, solo vibración pura. ¿Qué estaba intentando decirnos? ¿Era un concepto abstracto? ¿O estaba dejando instrucciones veladas, anticipando lo que venía? Mucha gente cercana a él recuerda que, meses antes de desaparecer, comenzó a hablar menos del mundo físico y más del campo. Dejó de centrarse en lo observable y se obsesionó con los patrones invisibles. Pasaba horas en meditación profunda, registraba sueños, visiones, sincronías. Hablaba de dobles de energía, de autodesdoblamiento, de puertas internas. Algunos se alejaron de él en ese punto, convencidos de que se estaba volviendo místico en exceso. Pero otros, los que se quedaron, sabían que Jacobo estaba cruzando un umbral. Y quizá lo más fascinante es que no fue el único que lo insinuó. Grandes maestros espirituales de diferentes culturas han hablado durante siglos de la posibilidad de cruzar el velo, de trascender la forma, de alcanzar un punto en el que el cuerpo se vuelve irrelevante. El mismo Jung, a quien Jacobo admiraba profundamente, escribió: «La muerte no es un fin, sino una expansión hacia lo que ya nos contiene». Y si Jacobo aplicó sus propios descubrimientos no para demostrarlos a otros, sino para vivirlos en carne propia. Imagina por un momento que después de décadas estudiando la interacción entre mente, energía y realidad, alcanzas un punto donde tu cuerpo ya no es tu único vehículo, donde puedes permanecer en este plano o no, donde puedes irte sin irte, donde puedes simplemente apagar tu proyección en la latiz, como quien cierra una ventana en la computadora de la conciencia. ¿Te parece una locura? Puede ser. Pero también puede ser que estés empezando a recordar algo que tu alma ya sabe. Porque tal vez Jacobo no murió. Tal vez no lo asesinaron. Tal vez no fue víctima de un plan oscuro. Tal vez fue él quien ejecutó su propio plan. Y si es así, entonces todo lo que nos enseñó no fue una teoría. Fue una hoja de ruta.
una guía silenciosa para despertar al Creador dormido en cada uno de nosotros. Piensa en esto. ¿Y si Jacobo no quería ser encontrado? ¿Y si sabía que el verdadero legado no era su cuerpo, ni su presencia, ni sus charlas, sino sus palabras, sus libros, sus ideas? Ese destello que deja en cada uno el solo hecho de considerar que la realidad que habitamos puede no ser la definitiva, y es que su desaparición no ha detenido su influencia. Al contrario, cada vez más personas descubren sus teorías, se acercan a su trabajo, cuestionan su final y, sobre todo, se preguntan qué hay más allá de la percepción que nos han impuesto. Porque Jacobo no vino a decirnos qué pensar, vino a empujarnos al abismo de las preguntas, a incomodar la lógica, a sacudir la certeza, a insinuar con una sonrisa tranquila que tal vez este mundo es solo un pasillo hacia otro más amplio, más vibrante, más real. Hoy, sus textos se estudian en universidades alternativas, en círculos de meditación, en foros de física cuántica, en espacios donde se explora lo que la ciencia aún no sabe nombrar. Se ha convertido en una especie de mito contemporáneo, un símbolo de lo que ocurre cuando un ser humano decide ir más allá de los límites impuestos y explorar el borde mismo de la existencia. Pero Jacobo Grinberg no fue una excepción, sino un precursor. Su historia no es solo un misterio sin resolver, sino una advertencia suave, una señal codificada para los que, como tú, están empezando a sentir que este mundo es demasiado estrecho para contener todo lo que somos. Su desaparición fue el efecto visible de una decisión invisible: dejar atrás la ilusión y habitar la conciencia plena. Porque cuando revisas toda su trayectoria, todo lo que dijo, escribió, predijo, te das cuenta de que su desaparición no fue un error, ni un crimen, ni una tragedia. Fue la consecuencia natural de alguien que dedicó su vida a un único propósito: desprogramar la mente humana. Y cuando llegas al límite de la programación, lo que queda es libertad. Una libertad tan absoluta que ya no encaja en esta estructura. Eso es lo que realmente perturba del caso Grinberg, que no dejó un cadáver, que no dejó un escándalo, que no dejó pistas, ni sangre, ni restos, solo un silencio inexplicable, una ausencia llena de sentido, como si hubiese entrado al plano de la conciencia pura y desde allí siguiera observando, guiando, susurrando. Y entonces la historia cambia. Ya no estás viendo el expediente de un desaparecido, estás viendo un espejo, una posibilidad, la insinuación de que tú también puedes recordar lo que él recordó, que tú también puedes activar tu campo, que tú también puedes interactuar con la latiz, que tú también puedes disolver los límites de lo que te enseñaron que era real. Porque eso fue lo que más temieron de Jacobo, que nos demostrara que no necesitamos intermediarios, ni dogmas, ni estructuras, que podemos acceder a lo sagrado desde la mente despierta, que el alma no está en un templo sino en el cuerpo, que el cuerpo es el umbral, que el umbral está en la percepción y que la percepción se puede reconfigurar. ¿Y si eso es lo que Jacobo vino a mostrarnos? ¿Y si por eso se volvió tan peligroso? ¿Y si en este mismo momento, mientras tú escuchas estas palabras, hay fuerzas intentando que lo olvides? La educación, los medios, la ciencia oficial, el sistema, todos con una sola narrativa, que lo real es lo que se ve, lo que se toca, lo que se mide. Pero ¿y si lo real es lo que vibra? ¿Y si lo real es lo que sientes cuando cierras los ojos y escuchas dentro? Jacobo creía que era posible generar un nuevo ser humano, uno con una mente más expandida, más lúcida, más conectada, uno que pudiera dejar de ver al otro como otro, uno que ya no necesitara controlar, competir, dominar, uno que viviera desde la sintergia, desde la unidad vibracional. Y eso no era solo un sueño poético, era un plan, una visión, una revolución silenciosa. Y quizá
Su desaparición fue el punto de quiebre, el momento en que comprendió que ya no podía enseñar más desde el plano físico, que su mensaje estaba listo para expandirse sin su presencia, que ahora le tocaba a cada uno de nosotros hacer el trabajo interno, cruzar el umbral, activar el campo. Por eso, más que preguntarte dónde está Jacobo, deberías preguntarte, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy dormido en la estructura o estoy despertando? ¿Estoy sosteniendo la ilusión o atreviéndome a ver más allá? ¿Estoy siguiendo la realidad que me contaron o construyendo la que vibra con mi verdad? Porque la desaparición de Jacobo no es el final de una historia, es el comienzo de una posibilidad. La posibilidad de que tú también empieces a ver, a recordar, a intencionar, a crear. Y si todo esto resonó contigo, si algo dentro de ti ha vibrado distinto durante este viaje, si sentiste que en algún punto dejaste de escuchar un video y empezaste a escuchar a tu alma, entonces este mensaje no era casualidad. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a me gusta si sentiste que este contenido te removió por dentro. Y por favor, deja un comentario diciéndonos qué opinas tú. Hazlo como un sello, como una señal, como un gesto hacia Jacobo, hacia ti, hacia todos los que en este momento, en silencio, en sueños, en visiones, están activando su campo. Porque Jacobo Greenberg no murió. Jacobo Greenberg no fue olvidado. Jacobo Greenberg despertó y ahora es tu turno.